Todo viene de ti. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Una vez más, iglesia mía, díselo ahí, tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti. Y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Señor, te pedimos esta mañana que hables a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Revélanos el poder, el carácter, la naturaleza divina del Padre. Manifiesta sobre tu pueblo el poder del cielo. Que no seamos simplemente, Dios, una congregación de formas, una congregación de una religión, una congregación con un cronograma. Queremos ser realmente la iglesia de Cristo que manifieste el poder donde quiera que vayamos. Dale unción a cada persona que ha venido esta mañana, para que al salir de este lugar todos podamos manifestar, expresar y confesar el poder de Cristo a través de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Puede colocarse cómodo. Esta semana una famosa persona, y digo famosa porque fue una persona de la farándula colombiana, fue una persona que bueno, alguna vez fue reina de su departamento. Además fue actriz, una reconocida actriz, casada con uno de los artistas más famosos en Colombia. Y esta mujer coloca un desafortunado trino esta semana en la aplicación o en la plataforma de X, en donde esta mujer dice: Dios es un pésimo político, por eso está bajando en las encuestas. Yo le decía a la iglesia al primer servicio, aunque si bien la escritura dice que el celo de la casa del Señor nos consume, también hoy cuando escuchamos gente que blasfema sentimos un coraje por nuestro Dios. No sé si a usted le pasa, coraje por nuestra iglesia, un coraje por el celo que tenemos por Dios. Pero a la larga yo comienzo a orar por misericordia por una persona de este, porque ¿quién es un pobre ser humano? Y cuando digo pobre ser humano, nos referimos a todos nosotros, para nosotros blasfemar contra Dios. Este es el punto de la necedad de la raza humana en contra de Dios, pero esto tiene una razón de ser. Lo vamos a entender a lo largo de esta predicación. ¿Cuántos dicen amén? Me regala los próximos minutos para que usted, por favor, usted tenga toda su atención puesta en este momento de la palabra. Escuche bien. Y entonces por supuesto hubo muchas reacciones a nivel de las personas. Unos decían: atacan nuestra fe. Otros se colocaron a palabras con esta persona, altamente una persona enemiga de las cosas de Dios, enemiga de Jesús. Su boca es muy blasfema. No es la primera vez que esta persona sale a decir cosas contrarias de Dios, de la palabra y de los hijos de Dios, de la iglesia, de las escrituras. Pero colocando yo en mis redes sociales, coloqué algo, y es con respecto a este trino: esto no es nada más que el desespero de una generación blasfema que no ha podido detener el poder y la manifestación de Dios sobre la tierra. Y la mayor y peor afrenta para este sistema progresista anti Dios es que no han podido detener el ensanchamiento del evangelio. Y aunque lo han atacado y lo han sacado de las escuelas, de las universidades, de los estamentos de gobierno, cada vez somos más creyentes, cada vez más iglesias, cada vez se prenden más y más avivamientos alrededor del mundo. Luego quiere decir que el plan de Satanás
tiene cierto poder, pero no tiene el poder que tenemos los hijos de Dios para manifestar y ensanchar la palabra del evangelio sobre esta generación. Yo pensé que usted le iba a aplaudir al Señor, iba a decir amén, aleluya. Pero comienzo diciendo que la Biblia es muy explícita al decirnos que el mundo no está a la espera de que tú hagas algo que conocemos dentro de la iglesia. Voy a colocar un ejemplo. Los que hablamos en lenguas tenemos ese don de hablar las lenguas, bautizados en el Espíritu, que sé que muchos de todos los de la mesa de trabajo hablan en lenguas, fueron bautizados por el Espíritu Santo, los maestros. Pero el mundo no le impresiona que nosotros hablemos en lenguas, porque no lo entienden. Relata la palabra del Señor que cuando la iglesia primitiva, en tiempos del libro de los Hechos, capítulo 2, dice que estaban reunidos los discípulos con cerca de 120 personas. Y allí estaban adorando como usted y yo estamos adorando esta mañana, en un culto de gran avivamiento, un culto de adoración. Y dice la palabra que se activó la promesa que Jesús les había dejado: no se vayan de Jerusalén, congréguense, busquen la presencia, porque en cualquier momento descenderá el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día fue un día que descendió la presencia de Dios, y todos comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas extranjeras, en lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son una especie de vocablo que solo se entiende entre el hombre, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y hay otros dones, que es la interpretación de las lenguas, que es saber que todo ese vocablo que no entendemos en lo natural se interpreta y se puede edificar la iglesia. Pero resulta que allí comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les hablase. Asumamos un ejemplo: estamos en un culto acá y unos comienzan a hablar en inglés, otros comienzan a hablar en alemán, otros comienzan a hablar en mandarín, otros en portugués tal vez, otros comienzan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, en gallego, en francés, en fin. Y decimos, pero ¿cómo es que hablan en otras lenguas si son nativos colombianos? Algo así pasó en la fiesta del Pentecostés. La gente comenzó a oír que ellos estaban hablando en lenguas y eso llamó la atención de la gente. Ahora, déjeme contextualizar algo en esto. Cuando vino la fiesta del Pentecostés, lo podemos ubicar en el capítulo 1 o en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que había unas fiestas en Israel, eran muy comunes las fiestas de Israel. Y cuando había fiestas en Israel, que son cerca de ¿cuántas, Mauricio? 7 fiestas, ¿verdad? 7 fiestas a lo largo del año, y todas estas fiestas eran conocidas a nivel internacional en ese entonces. Entonces dice que muchas personas, medo, persas, elomitas, edomitas, mucha gente de Etiopía, de Egipto, de Europa y de la Asia Menor, iban a Israel en los tiempos de las fiestas para presenciar y participar de las fiestas de Israel. Estamos aquí. Algo parecido como sucede cuando hay fiestas regionales en nuestro país. Una de las fiestas que hay en Colombia, que se celebran en la zona caribe de Colombia, es considerada patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, cuando hay esto, vienen extranjeros, participan de las comparsas, de los desfiles y toda esa cuestión. Bueno, algo mismo pasaba en los tiempos de la fiesta de Pentecostés. Habían muchos extranjeros en Jerusalén, pero ese mismo día ocurrió algo: descendió el Espíritu Santo sobre el aposento alto, es decir, sobre un ático, una especie de segundo o tercer piso donde se estaban reuniendo los apóstoles y 120 personas. Ese día descendió el Espíritu Santo. Entonces llamó la atención algo, y es que comenzaron a ver fuego en el techo del lugar de reunión. Y todos esos extranjeros y todos también esos hebreos que estaban allí de Jerusalén, de Judea y de muchos lugares de Israel, les llamó la atención: la casa donde están reunidos los evangélicos está llena de fuego. Vamos a ver. De pronto están preparando la siguiente comparsa, el siguiente desfile. Vamos a ver. Cuando ellos suben y ven a todos estos hebreos hablando en otras lenguas, ellos no se asombraron, ellos se burlaron. Diga conmigo, no se asombraron, sino que se burlaron. Y alguien por allá diría: estos lo que están es ebrios, estos lo que están es borrachos, esto es un poco de borrachos. Y entonces el apóstol Pedro dice: señores, ¿cómo vamos a estar ebrios si es la hora tercera?
Si es la hora de la tarde, ¿quién dijo que íbamos a estar ebrios? Es que ha venido sobre nosotros la promesa del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero escúchame bien, eso no fue lo que impresionó a la gente de que hablaran en lenguas. Ya conmigo, al principio se burlarán de nosotros, después nos seguirán, después nos temerán. Vamos a volverlo a decir, al principio se burlarán de nosotros, después nos seguirán y después nos temerán. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿por qué te tengo que decir eso? Porque el mundo que está allí, el mundo industrial, el mundo tecnológico, el mundo de la farándula, el mundo de la tecnología, no lo vamos a impresionar cuando hablemos en lenguas o en otros idiomas. El mundo también lo hace. El mundo lo que está esperando es una demostración del poder del Dios al que tú y yo adoramos. Voy a volverlo a decir, dígalo conmigo también. El mundo está esperando una demostración mayor del poder del Dios al que adoramos. ¿Estamos aquí? Y entonces te leo algo que hace un prólogo, un previo a esta predicación. Dice: el plan y propósito de Dios en una vida es traer lo sobrenatural al mundo espiritual, del mundo espiritual al mundo natural, y manifestarlo en asuntos visibles. Cuando Dios es atraído por su pueblo, como ha sucedido esta mañana en nuestros dos servicios, y Dios es atraído, la unción del Espíritu es atraída, cosas maravillosas comienzan a suceder. Una apertura de sucesos sobrenaturales son manifestados. ¿Lo puede decir usted conmigo? Una apertura de sucesos sobrenaturales son ¿qué? Manifestados. Razón por la cual el fluir del Espíritu viene con demostración de poder y sucesos maravillosos. En un mundo competitivo y lleno de afirmaciones erróneas del mal, en donde todo lo malo es justificable, el poder de Dios se hace indispensable y la manifestación de su poder se hace necesaria. En este punto podemos decir que el mundo tiene poderes limitados. Diga conmigo, el mundo tiene poderes limitados, pero el poder de Dios manifestado en su iglesia es un poder ilimitado. Dele un buen amén al Señor. Y el apóstol Pablo lo entendió de la siguiente manera. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo lo dice lo siguiente. Romanos 1:16, yo creo que usted se lo sabe junto conmigo, yo creo que se lo sabe. Y podemos decir que Pablo dice que yo no me avergüenzo. Vamos a leerlo allí, diga conmigo, yo no me avergüenzo. ¿De quién? ¿Por qué? Diga conmigo, poder. Dígalo de nuevo, poder. ¿Qué es el evangelio? Se transforma en manifestaciones de poder. ¿Poder de quién? Del brujo, del hechicero. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo nos demuestra algo, y es que él entendió que su poder de sanidad, que el poder de congregar masas, el poder de congregar mucha gente, aún lo vamos a ver más adelante, de resucitar muertos, solo con tocarlos y abrazarlos, los muertos resucitaban. Era un poder que la ciencia de ese entonces no podía hacer. Pero Pablo entendió que no era su elocuencia al hablar. Pablo entendió que no era que es que él hablaba muy bien y preparaba un gran sermón y la gente se entusiasmaba por el sermón, sino que él siempre demostraba el poder de Dios en cada una de sus reuniones, en cada uno de sus viajes misioneros, en cada una de sus visitas a las gentes, demostraba el poder de Dios. Alguien que diga amén. Y él dice allí: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio no me va a dejar en vergüenza. ¿Lo entendiste? Mientras hay un mundo que se avergüenza del evangelio, Pablo dice: yo no me avergüenzo, porque el poder de Dios me respalda para no quedar en vergüenza. Pégale un codazo santo al que está a su lado y luego ora por sanidad y dígale: el evangelio que hay en ti tiene que ser demostrado en hechos de poder.
Aquí vengo con la primera palabra profética. Al salir de este lugar vas a llevar el poder para sanear los enfermos, para poner las manos y que desaparezca el cáncer, la ruina, la miseria, la depresión. Porque al salir de este lugar sales con la unción, el poder y la revelación del Espíritu Santo para manifestarlo allá afuera. Alguien que le aplauda al Señor. Aleluya. Alguien que diga amén. En Éxodo capítulo 7 versículo 1 y 2, Dios envía a Moisés a hablarle a Faraón. Y en este capítulo 7 de Éxodo, en los versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor, y quiero que me salga en pantalla para que lo leamos. Léalo conmigo, iglesia. Jehová le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Stop. What happened? What's up? ¿Qué pasó aquí? Que Dios le está diciendo a Moisés, tú serás como un Dios. Diga conmigo, cuando voy a realizar un propósito, Dios me da autoridad delegada. Escucha esto. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. La palabra latinizada de te he constituido Dios significa o traduce te he hecho un embajador. Y aquí quiero explicar algo. Cuando habla de embajador, es que el embajador de una nación, por ejemplo, es la representación de un reino que le ha delegado ser la cara de ese país. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo fuera presidente, voy a solo colocar el ejemplo. Entonces yo le digo a Héctor, Héctor, vas a ser un embajador de esta nación en un determinado país. Entonces Héctor se reviste de una autoridad que se le delega de parte del Estado para que él hable, actúe y sea la voz de autoridad de nuestra nación en otra nación. El que quiera venir a hacer algo con nuestra nación tiene que pasar por él, porque él es la representación visible del reino que se le encomendó. ¿Estamos entendiendo? Diga conmigo, embajadores del reino. Ahora escucha esto. Cuando el embajador va, el Estado cubre todos los gastos que necesita el embajador para vivir correctamente en esa nación. Un embajador que llega a otra nación no dice, ¿y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a tomar el transporte público? ¿Y mis niños dónde van a estudiar? Ahora toca mirar cómo les pago el colegio, cómo hago el mercado. No, porque cuando él va en representación del reino que le envía, le dice, tendrás una casa adecuada, tendrás transporte, tendrás escoltas, tendrás alimentación, el colegio de tus hijos, busca la casa que quieres, porque el Estado que te delega paga todas las cuentas. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, te he constituido Dios para Faraón, le está diciendo, vas a ser mi embajador para la tierra. Cuando vayas a hablar con Faraón, dile que tú eres la representación visible del Dios invisible. Ay. Y entonces cuando él va a hablar ante Faraón, no dice, don Faraón, me hace un favor, bóteme ahí la libertad del pueblo de Israel. Él dice, vengo de parte de Dios para decirte, deja libre a mi pueblo. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Pero Moisés no llegó hablando en lenguas. Moisés no llegó danzando. Moisés no llegó hablando y cantando Yeshua. Moisés llegó como todo un embajador, bien vestido, con su corbata, su credencial, diciendo, muy buenas tardes, me presento, señor Faraón, me llamo Moisés y soy embajador del reino de los cielos y traigo un mensaje del rey que es tu rey, deja libre a mi pueblo. Ya conmigo, autoridad delegada, autoridad manifestada. ¿Sabes por qué el pueblo de Dios no hemos podido realizar cosas más grandes que las que hace el mundo? Porque no hemos entendido que somos embajadores del reino. Alguien que diga amén, alguien lo está entendiendo.
Ahora déjeme avanzar diciendo, capítulo 7, verso 8 al 13, ¿qué pasó cuando llega ante Moisés ante Faraón y le dice? Verso 8, quiero que salga en pantalla para que lo podamos leer. Éxodo 7, 8 al 13. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón responde diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón que tome su vara, que la eche delante de Faraón para que se convierta en culebra. Digan conmigo, manifestación del poder. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón, Faraón no le dice: ¿de qué religión eres? Yo soy cristiano evangélico y de pura cepa. Ay, entonces dejaré ir a tu pueblo. Al contrario, dijo: no, me importa un pepino en quién crees. Yo tengo poder sobre tu pueblo. Demuéstrame con poder que yo debo liberar a tu pueblo. Ya conmigo, el mundo está esperando una demostración del poder. ¿Me entiendes esto, Lili? Ya conmigo, demostración del poder. Pero dígalo como de profeta, demostración del poder. Mucho más fuerte, demostración del poder. Entonces Dios le dice: Faraón no te va a pedir que hables en lenguas. Faraón no te va a ver la vestimenta con una túnica blanca y una corona aquí y se va a impresionar por eso. No, 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 no. Faraón tienes que demostrarle el poder de quien te delega. ¿Estamos aquí? Y entonces él dice que cuando llegó ante Faraón, sigamos el relato, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón delante de Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y la vara se hizo culebra. Versículo 11, ¿está conmigo? Léalo conmigo. Entonces también Faraón y los sabios y hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Digan conmigo, el mundo también tiene poder. Dígalo de nuevo, el mundo también tiene poder. Así que tú no puedes demostrarle al mundo el mismo poder que él puede hacer. Tienes que llegar con un poder superior que el mundo puede hacer. Y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, y pues echó la vara de cada uno de ellos, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había hecho. Hasta aquí el partido iba 1-1. Uno Israel y Faraón y Moisés, uno los hechiceros de Egipto. Escúchame esto, el mundo no es fácil de impresionar. Escúchenme en esto, mis muchachos y gente aquí. Ya conmigo, el mundo tiene gloria, tiene poder, tiene esplendor. Cuando Satanás se le presenta, esposa, escucha eso, Satanás se le presenta a Jesús, le habla del poder que él tiene. Le dice: adórame porque yo tengo poder. Wow. Y le dice: yo tengo poder sobre las naciones. Y Jesús no se lo negó, no le dijo: mentiroso diablo, las naciones son mías. Jesús sabía que las naciones las tenía a cargo Satanás. Porque el mundo tiene un poder, el mundo tiene una gloria. Y esa gloria es fuerte. Ahora más tarde lo vamos a entender por qué la gloria del mundo alcanza a sus habitantes. Una casa disquera con muchos millones de dólares, dueña de los grandes escenarios del mundo, dueña de las plataformas digitales, dueña de la farándula del mundo, de los canales de televisión, toma un muchacho y le dice: vas a cantar porquerías, pero mi gloria te va a hacer rico. Es decir, el mundo te ofrece vender drogas y serás rico en poco tiempo, porque el mundo tiene una gloria que ofrecer. Te dice: muestra desnudos a través de la internet y tendrás miles de likes y tendrás una monetización por eso. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece gloria. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. Escucha y reproduce esta canción, apréndetela y serás aceptado en el mundo. Porque el mundo tiene una gloria que ofrecerte. El mundo tiene una gloria que venderte. El mundo tiene poder, digan conmigo, el mundo tiene poder. Pero ¿cómo va a creer este mundo del poder de Dios si la iglesia no manifiesta el poder de Dios? Continuamos, diga un amén. ¿Sigo o paro? Escuche esto, cuando usted es llamado por Dios,
Va como embajador del cielo. Diga al que está a su lado: usted es un embajador del cielo. Pero dígaselo como si lo estuviera creyendo: usted es un embajador del cielo. Muestre la credencial al que está a su lado. Muestre la credencial. Dígale: embajador del cielo, tengo inmunidad. Un embajador no se preocupa ni por el auto, ni por la vivienda, ni por sus hijos. Todo el Estado se lo paga. Aquí se anima a Moisés a atreverse nuevamente ante Faraón, a presentarse ante Faraón, pero no como antes, con la actitud de un humilde suplicante: por favor, deja ir a mi pueblo. Sino ahora él era el que estaba colocando las condiciones. Sino ahora era armado con credenciales. Diga conmigo: estamos armados con credenciales divinas. Muéstreselas al diablo, dígale: tengo credenciales divinas. Soy embajador del reino, tengo poder y recursos ilimitados. Yo pensé que ibas a decir amén. Como embajador de Dios para hacer su demanda en un tiempo de una manera que ningún otro monarca terrestre o terrenal jamás se le había parado enfrente a Faraón. ¿Quién se atrevía a pararse ante el hombre más poderoso del mundo? Ante la potencia número uno, que era Egipto, a decirle: deja ir a mi pueblo. Yo creo que Faraón se rió, Dios. Pobrecito el hebreo. Demuéstrame cómo debo liberar a tu pueblo. Dime de parte de quién. Y él dice: yo vengo de parte del yo soy, que te puso a ti como rey. Tú estás sentado en ese trono porque el Dios al que yo adoro te colocó como rey. Ay, 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 ay. Entonces Faraón comenzó a revolcarse en su trono, a decir: ¿quién hay por encima de mi esplendor y mi gloria? ¿Lo estamos entendiendo? Alguien que dígame. Dígale al que está a su lado: es contigo. Ahora, cuando él va y se presenta ante Faraón, el que le dice: demuéstrame con poder que debo dejar a tu pueblo. ¿Sabes por qué la gente está viniendo a la iglesia? Porque está viendo, oyendo, escuchando, le están diciendo de los milagros que están ocurriendo en esta iglesia, y la gente viene a comprobar la gloria que hay en esta iglesia. ¿Cuántos hemos sido sanados, liberados, restaurados en esta iglesia? Solo 3 o 4, los demás vamos a orar más adelante. Alguien que diga: en esta casa el poder de Dios me restauró. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Más adelante dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que traduce revelación. Y en el capítulo 13, en el versículo 1 y 5, dice lo siguiente. Léalo conmigo, por favor, esté muy atento. Levante su mano y diga conmigo: no me distraigan. El apóstol Juan vio una visión y fue la siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya conmigo: tiempos de gente blasfema, como el trino de la señora de Francisco. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Qué le dio? Y su trono y su grande autoridad. Diga conmigo: poder, tronos y grandes autoridades se mueven en el mundo satánico. Dígalo de nuevo: poder, tronos y grande autoridad se mueve en el mundo satánico. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque había sido sanada su herida. Y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado la autoridad. Satanás le dio autoridad a la bestia, que es un sistema político, es el sistema en el que vivimos. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es en el tiempo del anticristo. Escúchame bien. ¿Cuál fue la visión del apóstol Juan? Él vio que emergía del infierno. Él dice que subió del mar
Cuando algo no desciende, sino es que sube, es porque viene del infierno. Voy a volverlo a decir. Cuando algo no desciende, sino que sube, ¿qué pasa? Viene del poder de las tinieblas. Estamos aquí, iglesia. Y entonces él vio que se levantaba una gran bestia, enorme. Era una especie de animal con 10 cabezas, con sus cabezas heridas. Miremos aquí, dice, tenía semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león, su dragón le dio poder. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando el apóstol Juan ve en visión, revelación, Apocalipsis, ve que surgió esta bestia, dice que esa bestia tenía un poder delegado. Digan conmigo, poder delegado. Y es que Satanás, es decir, el dragón, le había dado autoridad, poder y tronos a la bestia. Ahora escúchame algo, Ruby. En el sistema donde vivimos es un sistema con autoridad satánica. Por eso las grandes organizaciones multilaterales, la FIFA, Fondo Monetario Internacional, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, todas esas entidades son centros del poder satánico para manipular la humanidad. Las altas cortes del mundo están plagadas de cortes satánicas a favor de la inmundicia, de la muerte y del descuartizamiento de los no nacidos. ¿Tú crees que una corte que es de Dios va a colocar una ley que se pueden asesinar niños en un vientre? ¿Tú crees que una corte que sea bajo la justicia de Dios va a decir que un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, o que hombres se pueden casar como niños porque eso es una manera de amor y de matrimonio? Solo una entidad llena de demonios pervierte sus generaciones. Y el que se atreva a hablar en contra del sistema puede tener sanciones económicas, sanciones sociales o sanciones de cárcel. ¿Alguien está escuchando la palabra? Diga conmigo, el mundo tiene poder. Y dice que cuando el apóstol Juan vio la visión, dice que vio a toda la humanidad adorando a la bestia, que es un gran sistema de gobierno con autoridad satánica. Alguien que diga amén, por favor. ¿Y sabes qué hicieron cuando fue sanada su herida? Lo adoraron. Diga al que está a su lado, porque el mundo y Satanás tienen poder para hacer milagros. Por eso Jesús nos advirtió, aún los escogidos serán engañados. Porque aún el pueblo de Dios va a ver los milagros que hace el mundo y correrá y adorará al mundo antes que el Dios al que adoramos. Déjeme explicarle esto en 60 segundos. Cuando el apóstol Juan ve a la bestia y dice que vio una herida en su cara, eso es lo que retrata la palabra del Señor cuando Jesús pisa la cabeza de la serpiente. Recuerda que Jesús antes de morir subió a un monte llamado Getsemaní y allí comienza a orar angustiadamente. La palabra nos reporta que Jesús sudó sangre, y esto es verdad y es real, porque sudar sangre es consecuencia de una tremenda angustia que acelera salvajemente tu ritmo cardíaco y comienza una presión arterial brutal sobre tu cuerpo, de tal manera que la presión arterial rompe los vasos y comienzas a sudar sangre. Jesús tenía tanta angustia que comenzó a sudar sangre de pensar de que iba a ir a la cruz y a sufrir todo. ¿Estás entendiendo eso? Y entonces, ¿quién se le apareció al momento de que él estaba angustiado? La serpiente. Diga conmigo, la serpiente. ¿Sabes cómo llama Dios, la palabra? ¿Cómo llama a la serpiente? La serpiente antigua. ¿Lo has escuchado? Diga conmigo, serpiente antigua. ¿Qué tiene que ver una serpiente con una serpiente antigua? Se lo voy a explicar. Entonces, cuando Jesús estaba orando, la serpiente le comenzó a hablar a Jesús como le habló al primer Adán para que abortara el propósito, y le decía: ¿para qué vas a ir a la cruz? No seas tonto. Yo tengo las llaves de las naciones, mi esplendor, mi reino cubre todas las naciones si me adoras.
Yo te las doy sin ir a la cruz. No seas bobo. Eso es una cuestión de tu padre que te quiere ver muerto. Entonces Jesús, fortalecido en el Espíritu, se levanta y lleno del poder del Espíritu Santo, toma su pie y pisa la cabeza de la serpiente, hiriéndola. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerdas, mi doctor? Ya conmigo, la serpiente no murió. La serpiente quedó herida y con sed de venganza contra la iglesia. ¿Viste esto? Entonces, en los tiempos finales, el apóstol Juan vio que esa serpiente antigua volvió a levantarse para engañar al mundo. Y el mundo vio la herida que había en la serpiente, en la bestia. Diga conmigo, serpiente antigua. Y dice que Satanás hizo un milagro de sanidad sobre la serpiente antigua, sanando su herida. Y cuando el mundo entero vio la sanidad de la bestia, se inclinaron y lo adoraron. Wow. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. ¿Cómo es que dicen ustedes allá en el colegio? Qué fuerte. ¿Estamos aquí? Ya conmigo. Y adoraron. Versículo 4, Mauro. Y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? Al dragón. Estamos en los tiempos del dragón. ¿Si has escuchado eso que se está levantando el tiempo del dragón? Como Goku, así que no voy a ser Goku porque es puros dragones. Escuche esto. Ay, así me hicieron cara de que se ven a Vegeta o a Goku. Todos son locos. Las esferas del dragón. Es que esto es ingenuo, ¿no? ¿Verdad? Ay, Tico, ¿en qué capítulo vas, Tico? ¿En Z o en GT? No, nunca me vi eso. Mire, escuche esto. ¿Por qué habla la palabra de la serpiente antigua? Porque se dice que antes de la serpiente recibir la maldición de Dios, recuerde que cuando la serpiente se le aparece a la mujer y hace la tentación, a la mujer y la hace pecar, Dios le lanza una maldición a la serpiente y le dice: sobre tu pecho te arrastrarás y tu comida será todos los días el polvo de la tierra. Luego quiere decir que antes de esa maldición la serpiente o caminaba o volaba. ¿Tú has visto un dragón? Es una serpiente con patas, con manos y puede volar. No, hermano, no le estoy predicando la primera de los hermanos Grimm, estoy predicando la Biblia. Cuando vino la maldición, ya la serpiente no podía volar ni caminar, ahora se arrastraba. Cuando se presentó ante Jesús, no caminaba ni volaba como lo hacía cuando se le presentó a la mujer, sino que se apareció arrastrándose a Jesús. ¿Me están entendiendo? Dígame un amén que está entendiendo. Entonces, pastor, ¿y todo eso qué es? Que en los tiempos finales, el tiempo del dragón, dice que el dragón fue el que le dio autoridad a la bestia. Es decir, el dragón, ¿quién es? Satanás. Entonces Satanás en los últimos tiempos, hermano Omar, se va a levantar con todo lo que tiene de poder para engañar la tierra, para hacer milagros, para que su gloria envuelva al mundo y el mundo se incline ante el poder que tiene Satanás para engañar. Pensé que iba a decir amén. ¿Estamos aquí? Versículo 5, también se le dio boca para hablar grandes blasfemias. Diga conmigo, grandes blasfemias. Ahora entiendes por qué personas como la señora de Francisco salen en un trino blasfemando de nuestro Dios, porque estamos en tiempos de grandes blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ahora, termino con esto diciendo, en 1 Corintios 2, 1 al 5, dice el apóstol Pablo, léalo conmigo, primera carta de los Corintios en el 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: así que hermanos, léalo conmigo, cuando fui a vosotros, a cada uno de ustedes, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, sino que pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y mucho temblor. Ya conmigo, cuando no tengo el poder del Espíritu Santo, camino en debilidad, con mucho temor
y temblor. Lo podemos decir de nuevo: cuando no tengo el poder del Espíritu, voy a caminar con debilidad, con mucho temor y con temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, power of God. Pablo algún día quiso, como les decía, el día viernes, se lo voy a predicar en 15 días tal vez. Pablo llegó con un mensaje tal vez de 3 días y 3 noches, preparándolo para decir: voy a impresionar a la clase intelectual de Roma y a la clase intelectual de Grecia. Y él llegó allá todo uniformado a hablar elocuentemente: señores, yo vengo de Jerusalén, mi padre en doctrina fue Gamaliel, vengo de las mejores universidades de Jerusalén y vengo a traer un mensaje. Y ¿sabes qué dice Pablo? Fracasé porque traté de impresionar a la gente con palabras bonitas. ¿Sabes cómo nos engaña un político que habla bellezas, habla cosas bonitas, pero cuando llega allá destruye las naciones? ¿Por qué? Porque el mundo sabe hablar. Diga conmigo: el mundo sabe hablar. Pero los hijos de Dios hablamos y demostramos lo que hablamos. Usted no saca nada con predicar el evangelio, con tocar un instrumento, con cantar bonito, si su vida no manifiesta a Cristo. No, como que ya no les gustó. Alguien está aquí, pégale un codazo al que está a su lado y dígale: tienes que demostrar y tienes que manifestar el poder del Espíritu Santo. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Está preparado para lo que le voy a decir? En los próximos días la gente no se va a convertir al evangelio porque usted predique bonito o porque usted coja un micrófono y comience a reventar en gritos una congregación. La gente le va a decir: ese Dios que te sacó del alcoholismo, ese Dios que te sanó del cáncer, ese Dios que restauró tu hogar, ese Dios que sacó a tu hijo de las drogas, a tus hijas del lesbianismo, a tus hijos del homosexualismo, ese Dios que te sacó de la ruina, de la miseria, cuando andabas pidiendo prestado, ahora eres un gran empresario. Ese es el Dios por el que el mundo va a comenzar a preguntar, porque el poder de Dios tiene que ser manifestado a través de la iglesia. Dáselo fuerte a él. ¿Ah? ¿Alguien está aquí? Ya conmigo: demostración del poder. Ahora que le voy a decir algo: el mundo no se convence fácil. ¿Sabes cuál es el problema del mundo? Nosotros damos la primera charla de discipulado y decimos lo siguiente, comenzamos con el siguiente prólogo. En alguna ocasión, una anciana se monta a un autobús. La anciana, conocedora de la iglesia, conocedora de la palabra, se sienta ante un joven, bueno, una persona, un hombre. Esta mujer comienza a predicarle el evangelio, decirle: te invito a la iglesia. Este hombre le hace una pregunta normal que cualquier hombre que no conoce a Dios lo podría hacer, y le dice: disculpe su merced, ¿y por qué debería ir a su iglesia? Es una pregunta normal que alguien te va a hacer: ¿por qué tengo que ir a su iglesia? ¿Qué saco con ir a su iglesia? Entonces esta señora se molestó por esa pregunta, y la anciana comienza a decir: lo que pasa es que tú estás lleno de demonios y estás plagado de demonios y te vas a condenar. Arrepiéntete ahora, hijo del diablo. Entonces este hombre dijo: pero yo solo estaba haciendo una pregunta. Y le dijo: señora, no me interesa su Dios si es así como usted me lo está presentando. Entonces nosotros hacemos este prólogo al discipulado porque necesitamos capacitar una iglesia al nivel del pensamiento de la tierra para enseñarle quién es más poderoso, el dragón de esta tierra o el Dios al que usted y yo adoramos. Ya conmigo: en los próximos días va a ser manifestado el poder de Dios en mi vida. Chicos universitarios, ustedes tienen que ser los más brillantes. Mientras todos sus amiguitos se acuestan con las novias, los novios, entre niños y niños, niñas, niñas, usted se va a mantener casto y puro para Dios. Eso va a marcar el poder de Dios en su vida. Se fue el gozo. Vamos a hablarle aquí a los de 30.
Usted se imagina cuando un hombre, una mujer te diga: me amas, vamos a la cama y tenemos sexo, y tú le digas: no, templo del Espíritu Santo, si me amas esperarás por mí. Wow. De esa clase ya casi no se consigue. Eso es special editions. Le tengo un torcido que nos vamos a enriquecer. No, porque Dios dice: no robarás. Te quedan 3 meses de vida y tú oras por esa persona y dices: pasaron 5 años y no se ha muerto. El poder de Dios. Diga conmigo: el poder de Dios. Diga conmigo: el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tú vas a salir esta mañana con el poder de Dios para tu casa, para tus negocios, para tu hogar. Colombia va a conocer del poder de la iglesia en el nombre de Jesús. Apláudale más fuerte que eso, iglesia. Ya conmigo: no vengo con persuasión de palabras. Hermanos, yo no lo convenzo a usted por una linda predicación. Yo manifiesto a Cristo en cada vez que Él nos bendice, cada vez que Él nos sana, cada vez que vemos milagros en nuestra vida. Podemos testificar que Él ha sido bueno con nosotros. Podemos decir que de lo imposible Dios ha hecho lo posible. ¿Alguien está aquí? Ya conmigo: manifestación del Espíritu. Pero quiero terminar diciéndole lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es porque él dijo: a esta gente no se le convence con un buen sermón, a esta gente se le convence con el poder de Dios. ¿Tú te imaginas a Pablo hablándole a los grandes literatos griegos y romanos? Iba a perder, porque los romanos y los griegos sabían más literatura que Pablo. Porque Grecia era la cuna de la cultura mundial. ¿Cómo introducir, decía yo el viernes, un Dios nuevo a un mundo politeísta? Es decir, civilizaciones que tenían varios dioses, tenían un Dios para todo. ¿Cómo llegar desde Jerusalén a confesar que el hijo de un carpintero y de una virgen es el Hijo de Dios? Y que tenía el poder para transformar sus sociedades. No, aquí ya tenemos a Artemisa, aquí ya tenemos a Zeus, aquí ya tenemos todos los dioses. No necesitamos otro Dios. Entonces Grecia y Roma le dijeron a Pablo, como Faraón se lo dijo a Moisés: dime por qué debo creer en tu Dios. Ya conmigo esto se pone bueno, porque en los próximos días el mundo te va a decir: yo no me voy a convertir a tu Dios porque me digas que eres cristiano, sino por lo que veo. Si tu Dios es real, quiero verlo. Entonces tú vas a decir: deme un momentico, porque el poder de Dios va a ser manifestado con gloria y con poder en esta generación. Y entonces la gente va a estar preguntando por tu Dios. Presénteme al Dios de los cristianos, porque Él bendice, porque Él prospera, porque Él sana, porque Él es grande. Alguien que diga amén con lo que se empieza mañana, iglesia. Ya conmigo: está buena la predica. Y entonces, Mauricio, Pablo, él se propuso algo, y diga conmigo: solo me propongo conocer a Jesús y este crucificado y este glorificado. Cuando vienen las personas a pedir consulta psicológica a mi esposa, si ella por ahí le deja ejercicios, bueno, vamos a coger esta rutina, vamos a hacer esto, pero ella comienza a predicarle la palabra. La gente literal le dice a mi esposa, en su calidad de psicóloga, pero en su calidad de pastora: pastora, ¿sabe por qué? Ni siquiera le dicen ni doctora ni psicóloga, le dicen pastora. Y así no sepan, le dicen es pastora, porque ese sello pastoral le da poder de hacer lo que un psicólogo corriente no hace. ¿Y sabes qué le dicen a mi esposa? Pastora, he recorrido todos los psicólogos de esta ciudad tal vez, y no me han dicho ni me han solucionado nada. Pero cuando yo hablo con usted,
siento algo diferente. Mi esposa Dios la ha utilizado para restaurar muchos hogares que estaban rotos. Nos vamos a separar, ya esto se acabó. Y ella comienza a hablar en el nombre del Dios Altísimo. Y ella les dice sobre la mesa: no les voy a hablar como psicóloga, les voy a hablar como pastora, porque mi poder no viene de la psicología, mi poder viene de Dios. Y comienza a hablarle: restaura tu casa, vamos a orar por tu esposo, vamos a orar por la esposa, vamos a orar por ese hijo. A los 8 días vuelven y dicen llorando: pastora, lo que usted nos dijo se cumplió, lo que usted me dijo en ese lugar se cumplió, porque ciertamente el Espíritu de Dios está sobre ella. No fue su título, no fue su psicología, es el poder de Dios que hace lo que un psicólogo no hace, lo que un psiquiatra no hace, lo que un médico no hace, lo que un político no hace, lo que un economista no hace, lo que un empresario no hace, lo puede hacer el poder de Dios manifestado a través suyo, a través de la iglesia. Es Dios a través de la iglesia que va a demostrar el poder que hay en el cielo a través de la iglesia. Yo no sé, alguien que diga aquí amén y diga: yo soy la iglesia. Oh, yo diga conmigo: yo soy la iglesia. Y será manifestado el poder de Dios en mi vida. Déjeme leerle rápido estos versículos para entender algo. 5 minutos de pie, tranquilo. En Hechos capítulo 13 verso 11, solo le voy a dejar el versículo, se lo voy a explicar, lo voy a leer rápidamente para que usted lo entienda. Mira lo que Dios comenzó a hacer a través de Pablo cuando él renunció a su sabiduría humana. ¿Entiende esto? Él dijo: yo no vuelvo a tratar de impresionar a nadie. Mira, a veces nos invitan a predicar a otras iglesias, nos invitan a otras ciudades, a otras naciones. Y claro, tú quieres dejar la mejor impresión. Que les predico el mejor sermón, donde más aplaudieron. ¿Cuál? Y Dios me lleva al sermón más que yo digo: no, Señor, ese no. Y Dios me dice: pero es que no es tu palabra, es mi palabra. Bueno, Señor, entonces predico eso. Y entonces llega allá, y comienza a hablar, la gente comienza a mirarte, el colombiano, ahí está. Cuando comienzas a predicar, la gente comienza a quebrantarse, a tirarse de rodillas, a pasar adelante sin haberlos llamado. La gente comienza a temblar. El poder, solo el poder de la palabra. Señor, esta predicación era, en mi concepto creía que era como la más sencilla, pero ahí estuvo el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo entendió esto: no es tratar de impresionar a la gente con un lindo sermón. Es más, le voy a decir algo para que usted se confronte hasta los huesos. Nuestros hermanos testigos de Jehová leen mucho la Biblia, y a veces se encuentran con cristianos y el cristiano comienza a debatir con ellos y lo dejan callado porque lee más Biblia. El testigo de Jehová, que no tiene la verdad de Cristo, al que debería tener el poder y la sabiduría de Cristo. Los hermanos católicos, habla con sus curas, habla con sus sacerdotes, saben toda la catequesis que quieren. Saben latín, saben italiano. Nosotros escasamente sabemos el español. Pero cuando tienes el poder de Dios, va a hacer que todos aquellos que se ven como grandes se vean así de chiquiticos, porque ya no serán tus palabras, ahora es el poder de Dios a través de ti. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. No sé si alguien lo está entendiendo. Pablo dijo, Hechos 13:11: ahora de aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. Al instante la niebla y la oscuridad cayeron sobre él, e iban buscando quien lo guiara de la mano. ¿Qué fue lo que leyó, pastor? Un hombre llamado Bar Jesús. No Bar borrachera, sino Bar Jesús. Y Bar Jesús era un hombre que tenía espíritu de adivinación. Entonces era un hombre que adivinaba por dinero. Y entonces se fue detrás de Pablo y Silas en todos sus viajes misioneros, tratando de imitarlos en la profecía y tratarlos de imitar en la palabra. Y entonces un día molesto, Pablo dijo: este tipo me está incomodando. Y dice que de repente se voltearon los dos y le dijeron: ahora quédate ciego. Y dice, y al instante Bar Jesús se quedó ciego. Ya conmigo, poder de Dios. Hay que saber usar la palabra del poder. Estamos aquí. Más adelante dice el apóstol Pablo que hizo una sanidad por medio de un milagro creativo a un hombre que tenía los pies torcidos. Le dice en Hechos 14:10: y le dijo con fuerte voz: levántate sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo.
Diga conmigo, demostración del poder de Dios. En Hechos 16, 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu salió de una mujer que tenía un espíritu de adivinación y estaba imitando la unción, y ellos le dijeron: espíritu inmundo, sal de esta mujer. Y esa mujer fue libre. En Hechos 19, 11 y 12, Hechos 19, 11 y 12 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios. Diga conmigo, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso le llevaban los paños o pañuelos o delantales de los cuerpos de los enfermos. Él los tocaba, oraba por ellos, los llevaban a casa, se lo ponían al enfermo y el enfermo era sanado. Diga conmigo, poder de Dios. ¿Sabes qué le pasó al apóstol Pablo? Lo mismo que nos está pasando a nosotros como pastores. Hermanos, a veces no tenemos todo el tiempo para visitar persona por persona, pero la herramienta más grande de Dios no es que yo vaya y te visite. La herramienta más grande es lo que yo te predico aquí. Llévate el poder para que tú ores en tu casa y los que están enfermos en tu casa sean sanados. El pastor no vino, no importa, pero nos dejó impartido el poder de Dios para orar por los enfermos en casa y que sean sanados. El apóstol Pablo decía: visita a mi tía que está enferma. No puedo, salgo para Europa, pero tráeme un paño. Y le traían el paño ahí, y él oraba, decía: en el nombre de Jesús, cuando pongan este paño en la cabeza, ese enfermo va a ser sanado. Y los enfermos serán sanados. Alguien que diga amén. En Hechos 20, 10, 12 dice: Pablo bajó y descendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos al amanecer. Y entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Pregúnteme ahí, pastor, ¿qué leyó? Resulta que un día estaba Pablo en culto y estaba tan lleno el auditorio que se llenó el tercer piso. Y el tercer piso estaba sentado un muchacho y le cogió el sueño en pleno culto y se cayó y se mató en pleno culto. No descendió el poder de Dios, sino el cuerpo de un joven. Y al que está a su lado: no se duerma, porque es peligroso. Y entonces Pablo, en plena unción, no cayó el poder del Espíritu Santo, sino cayó el cuerpo del muchacho. Y toda la gente: se mató el hermano Eduardo. Asumamos que llamaba Eduardo. Y Pablo le dijo: tranquilos, el Dios que estoy predicando lo va a resucitar. Y dice que se echó sobre él, lo abrazó y le dijo: vuelve a la vida. Y el tipo se levantó y dijo: estoy vivo para la gloria de Dios. Y se fue vivo para su casa. Eso es lo que tiene que pasar en cada culto. No que usted se vaya a morir, pero se va a ir con un gran milagro poderoso para su casa, porque el Dios que adoramos aquí tiene el poder de restaurar, de levantar al que está abatido. Y por último, en Hechos capítulo 28, versículos 3 al 6 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. Esto me encanta, si uno lo puede regalar. Hechos 28, versículos 3 al 6. Es que esto me encanta. Esto parece los hermanos Grimm, pero no, es en la Biblia, de verdad, se lo juro que es la Biblia. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales de la isla de Malta, estamos hablando de una isla en la parte baja de la bota itálica en el mar Mediterráneo, viendo los nativos de esa isla que una serpiente venenosa había mordido la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, tiene que ser una persona muy mala a quien ha escapado del mar, pero la justicia no le dejará vivir. Saben que Pablo era el peor de los homicidas. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, diga conmigo: hoy voy a sacudir mi mano. Vamos, sacuda su mano, sacúdela. Y se cayó la serpiente, y ningún daño padeció Pablo. Ellos estaban esperando que se hinchase y cayese muerto, mas esperando mucho tiempo, viendo que ningún mal le hacía la mordedura de esta serpiente a Pablo, cambiaron de padecer y dijeron: este no es un ser humano, este es un Dios, porque nadie quien muerde esa serpiente queda con vida. Conmigo: voy a sacudir mi mano.
Te contextualizo, un minuto, ¿me regalan un minuto para esto? Ok, gracias César. Escucha esto. Pablo lo iban a meter preso y lo mandaron a arrestar por predicar el evangelio. ¿Por qué? El hombre más importante del imperio romano, Agripa, lo manda a llamar por órdenes de César. No se cita él, sino César el emperador. Bueno, ese también es un emperador del bajo. ¿Qué pasa con la cámara que no me sigue? Entonces Pablo lo montan en un navío con los peores asesinos de la región. Iban directo a Roma al juicio de Pablo y los demás reos que iban con él. Y resulta que dice la palabra que yendo para Roma por el mar Mediterráneo se levantó una tempestad muy fuerte y comenzaron a naufragar. Se perdieron de todo, oscuridad, el agua se entró al navío, parecía que se fueran a ahogar, se perdieron y la embarcación perdió el rumbo y cogió hacia una isla llamada Malta. Abajo, es una isla abajo de la bota itálica que todavía existe. Y dice que cuando iban llegando era tan fuerte las olas que se estrellaron contra unas rocas marinas y la barca se volvió pedazos. Y entonces Pablo y todos los que estaban allí, los presos, comenzaron a nadar para llegar a la isla de Malta, y allá llegaron a la orilla. ¿Cuál la película del náufrago, no? Wilson. Y entonces Pablo dice: Dios mío, de la que me salvé, casi nos ahogamos. Dios mío. Llegó Pablo asustado. Entonces salieron los nativos de la isla de Malta y dijeron: pobre hombre, pobres hombres, han naufragado su navío, venga, los atendemos. Y dijeron: préndale una fogata porque el agua del mar está muy fría y fuera de eso les llovió toda la noche. Y prendieron la fogata y le dijeron a Pablo: recoja ramas, por favor, recoja ramas para avivar el fuego de la fogata. Y Pablo allí engarrotado, lleno de frío, pero con todas las ganas de defender su causa, de predicar el evangelio, dice que metió la mano allí y cogió una rama y se le prende una serpiente que dice que su mordedura no dejaba con vida a nadie. Y entonces Pablo saca su mano y la serpiente, y los nativos lo ven y dicen: oh, este pobre hombre tiene que ser muy malo para venir de un naufragio, para venir de casi ahogarse del mar, y ahora que lo pique, lo muerde esta serpiente. Este hombre debe de ser el peor de los asesinos y la vida no quiere que viva. Ya conmigo, pero el poder de Dios. Pablo vio la serpiente y ¿qué dijo? Sacudió su mano. ¿Alguien va a sacudir su mano esta mañana? ¿Alguien va a sacudir su mano conmigo para que la ruina se vaya, la enfermedad, la depresión, el deseo de suicidio se vaya? ¿Y qué pasó? La serpiente cayó al fuego. Diga conmigo: cayó al fuego. Y los nativos dijeron, asumamos que tenían un reloj, y dijeron: le doy 10 minutos para que ese tipo se muera. No, yo le doy 5 minutos. Ese no dura ni 15 minutos. ¿Y sabes Pablo qué comenzó a decirles? ¿Quieren escuchar buena palabra? Siéntense ahí que les voy a predicar de Jesucristo. Y todos los que estaban ahí comenzó a predicar la isla de Malta. Y la isla de Malta cayó bajo la influencia del Espíritu Santo. Y pasó 1 hora y 2 horas de servicio y dijeron: este tipo no se murió. ¿Y sabes qué dijeron? No es ningún reo, no es ningún asesino. Es más, no es un ser humano. Este tipo es un Dios, porque nadie puede soportar tanto. Te vengo a decir que cuando tú llevas la unción del Espíritu Santo, aunque la muerte te ataque, aunque la muerte, la ruina, la enfermedad te ataque, nada te podrá hacer frente, porque el que tiene el poder del Espíritu Santo va a tener el poder de demostrar que el Dios al que adoras es más fuerte que el Dios que el mundo adora. Es más fuerte que la serpiente antigua, es más fuerte que el infierno, es más fuerte que los demonios. El Dios al que tú y yo adoramos tiene poder ilimitado, y tú eres el embajador del cielo. Vamos a aplaudirle más fuerte que eso. Yes. Vamos, comienza a levantar.